Seguimos en este programa que no recomendamos que se lo sugieran a sus compañeros o compañeras de CrossFit, porque seguramente van a salir despavoridos o despavoridas. Bueno, pasó Freddy recién por acá, estuvimos hablando un poquito de la situación en el territorio, en los barrios populares, y ahora tengo el agrado, el honor, la felicidad de contarles que al lado mío está una gran amiga, pero también una gran profesional. ¿Por qué pero? Habla mal de tus amigos que digas pero. Habla mal de mi amigo. No, para decir que no solamente sustenta tu presencia, que seas mi amiga, sino también de que sos una gran profesional. Se puede ser amiga de Damián y una gran profesional al mismo tiempo. Sí. No hay contradicción lógica. Bueno, es que... ¿Ves por qué es difícil hablar con un sociólogo? Traigo un psicólogo y después una socióloga. Yo quiero machacarme la autoestima, seguramente. Bueno, está conmigo acá Cristina Garat. Bienvenida, Cris. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Arrancamos bien la semana o no? Atareada, como un multitasking así que me tiene medio... Tengo que cronometrar mi día. De tal a tal hora me encargo de esto, de tal a tal hora me encargo del otro, y eso me hace llegar medio abombada, pero bien, surfeando la ola. ¿Y entre esto y lo otro siempre son externalidades o también está el ocuparse de uno mismo? No, hago un esfuerzo por ocuparme de mí misma. No, intento que no se me pase, pero bueno, hay veces que... Nada, la vida, ¿no? La vida misma. Clima de época. Clima de época. Pero la cagada es que me siento como si ya estuviéramos en noviembre y todavía falta una banda. Pero bueno, vamos a ir regulando. Faltan mínimo... Acá en Tucumán nos quedan elecciones provinciales, después tenemos PASO, después tenemos generales. Hay que ver si tenemos elecciones provinciales. No, sí vamos a tener. Sí vamos a tener. Han sido exagerados cuando han dicho que no vamos a tener elecciones provinciales y no me estoy poniendo defensor de la Corte. Ni cerca, pero bueno, sí se van a celebrar las elecciones. Bueno, pero acá. hay que ponerle un poquito de chimi a la discusión, si no es aburrido. Bueno, pero también hay que hablar con un poquito de... Digamos, no ser tan tribunero. No lo digo por vos. ¿Por qué? Y porque había una cosa de que, bueno, nos han quitado las elecciones. Bueno, pero a mí me divierte. Ahí está. A mí me divierte. Ahí Y si las cosas no te divierten, no las haces. A mí las cosas que me aburren tiendo a evitarlas. ¿Te divierte votar? Me divierte votar, me divierten las elecciones, me divierte la discusión política, me divierte. Yo estudio sociología para divertirme. ¿Vos vos ya sabías de antemano que te ibas a divertir con la sociología o te descubriste que la sociología te divertía en el mientras tanto? No, me divertía inicialmente la historia. Para ser honesta con mis orígenes, me divertía la historia. Era algo que me provocaba diversión. Y cuando entré a la carrera, sí descubrí ahí un mundo muy divertido, donde todo se puede discutir, donde todo merece ser argumentado. Y bueno, y ahí se abrió un campo hermoso. Y además, cuando empezó a militar, dijo, no, ya está. O sea, esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. Y bueno, más o menos me mantuve fiel a eso. Militaste en la fila del movimiento. Exactamente, mis orígenes militantes están en el Levita, en la Comuna 1, que les mando un saludo si me están viendo, a mis ex compañeros y compañeras de la Comuna 1 de Levita, de Capital Federal. Y bueno, me sentí un poco interpelada con la discusión que ustedes estaban teniendo inicialmente, ¿no? De hablar de las organizaciones sociales, si tienen que tender a desaparecer o no. ¿Te sentiste interpelada como psicóloga, como militante, como ambas? Como psicóloga seguro que no. Como socióloga, perdón. Como socióloga, como militante. Las dos cosas. Vengo a hacer vengo a reclamar mi derecho a réplica. Pero por favor, antes que des tu derecho a réplica, quiero decir que solo para registro dice, tenemos que armar una banda de chateros aquí, los aguantadores están saludando, Franco Orellana también está del otro lado, así que dice, ya estamos ready, traigan el mate. Gente que quiere escuchar esa devolución. Por favor.
Primero voy a hacer una defensa corporativa de la sociología. Ujú. En el sentido de que hay una cuestión... A ver, aclaro desde dónde hablo. Yo estoy tengo una beca CONICET, enseño en la universidad, así que me cabe el mote de académica, si quieren. Pero No hay más académico que eso. es difícil ser más académico que eso, pero me reconozco una militante política y territorial, ¿no? Y vengo a hacer una defensa de la universidad como territorio, ¿no? Porque también la progresía le gusta mucho hablar de la educación pública, de los beneficios de la educación pública, de hablar de lo orgullosos y orgullosas que estamos de haber caído en la universidad pública. Y ahí en la universidad pública es un territorio donde también, un territorio de lucha, un territorio de combate. Y yo pienso, sostengo, le pongo el cuerpo a la idea de que mientras más gente esté involucrada en leer y discutir, es mejor. Mejor para todo el mundo, mejor para la academia, mejor para... Y no quiero hablar de academia, quiero hablar de universidad, porque no es lo mismo pensar la academia como es la academia norteamericana o las academias europeas, que sí son personas enclaustradas, que tienen atrás la biblioteca y que quizás no vieron un pobre nunca a la cara. Lo buscan y no lo encuentran. Lo buscan y no lo encuentran, y encima tienen el tupé de venir a hablar de nosotros los latinoamericanos, ¿no? Pero los profesores universitarios no. Los profesores universitarios estamos en la primera línea de batalla. Acá la universidad es una ciudadanía, con eso ya tenés todo. Y además los profesores universitarios le ponemos el cuerpo a muchas situaciones. Y yo creo también que no hay que romantizar ciertos lugares comunes. No quiero polemizar tanto con Fede, pero voy a polemizar un poco de esta cuestión. No tengo derecho a réplica, ya estoy Yo te escuché calladita. Porque hay una romantización del territorio, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver con solo los protagonistas o las protagonistas pueden hablar y opinar de sus temas, como una máxima. Como por ejemplo, pienso en la gente que no son padres, y esto lo hablamos con vos alguna vez, Freddy, no puede opinar sobre hijos ajenos, sobre lo que puede ser cómo criar un hijo. Exactamente. Decir esto está bien, está mal. No, si no sos padre no puedes opinar. Y yo vengo a discutir eso. Voy a discutir todo, como dijo cierta vicepresidenta. Porque hay un sentido común que hay que desmontar. Uh-huh. Y hay sentidos comunes que se desmontan solamente si nos ponemos a pensar. Y una herramienta para pensar es leer. Y voy a defender eso. Leer en conjunto, leer con gente, politizar lo que leemos, estudiar. Pero hay que estudiar, porque si no nos pasan por encima. Tenemos que saber lo que estamos diciendo, ¿no? Y tenemos que democratizar todo lo que se pueda, la lectura, y democratizar el estudio y democratizar las universidades, y voy a ser una defensora acérrima del ingreso irrestricto de la universidad pública y gratuita. Pero creo que es importante problematizar el sentido común. Y lo digo desde mi experiencia académica, desde mi experiencia militante y desde mi experiencia de haberme sentido transformada por un movimiento popular y de masa y teórico como fue y es el feminismo. O sea, el feminismo en la Argentina en los últimos años, cualquier ser humano que haya transitado nuestro país en los últimos años, los últimos 10 años, pongamos, puede ver y dar cuenta de cómo fue un feminismo. El feminismo es un movimiento que puede haber nacido o encontrado su nicho en los claustros, pero se masificó y le cambió la vida a muchas y muchas y muchas personas, no solo mujeres. Entonces, para mí ahí hay una muestra de cómo puede haber alianzas estratégicas entre la universidad, la teoría, los territorios, la militancia, el Estado. Digo, ha habido un movimiento de transformación enorme, enorme, enorme.
Y el feminismo, una de las cosas que hace e hizo es desmontar un sentido común. O sea, el sentido común patriarcal está introyectado en nuestra forma de ver, entender y sentir. Y desmontar lo que una siente es muy difícil, pero eso se hace con mucha cabeza puesta y cuerpo puesto. Pero sí pienso que hay que tener ojo con romantizar algunas cuestiones, porque después aparece Milei, y acá entramos en un poco más en tema. En nuestro tema de la columna que vos lo propusiste, que me pareció muy interesante que lo charlemos. Después aparece Milei y de repente hay un montón de gente que se queda hipnotizada o escucha o se siente reflejada en algunas cosas de las que dice Milei, y aparece la progresía diciendo, ay, qué barbaridad, ¿cómo vamos a bancar determinadas cosas? ¿Cómo este tipo, este loco, va a estar diciendo estas barrabasadas que dice, ¿no? Te interrumpo un segundo. Más allá de que imagino, porque es un término que yo suelo utilizar, progresía, tiene ese corte un poco peyorativo. ¿Vos cómo entendés qué entendés por progresía? ¿Qué personalidades, qué perfiles estamos metiendo dentro de la progresía? Yo creo que las personas que hoy nos están viendo en este momento pueden entrar, y en esto nos incluimos todos los que estamos acá, en la progresía, ¿no? Un sector social vinculado a la universidad pública, vinculado a la perspectiva de género, a la perspectiva de derechos humanos, que puede haber tenido un paso por algunas expresiones militantes y que en definitiva se sienten interpelados por los discursos de izquierda, o que al menos se proponen una visión crítica frente a una derecha o frente a cuestiones, no sé, pongámosle nombre y apellido. O sea, una progresía no va a votar nunca a Macri, por ejemplo. Hay una progresía que si en Tucumán, lo pensamos en Tucumán, que le dicen, bueno, Bussi propone y deja de escuchar porque no le importa lo que vaya a proponer Bussi, y banco, que hay algunos límites irrestrictos, o sea, hay límites que no se cruzan, pero es una progresía que en términos políticos se piensa o se concibe a sí misma como una vanguardia. Claro, un motor de cambio, no en el sentido amarillo, sino un motor de avance, no sé si de vanguardia, pero sí como motor, ¿no? Y a mí lo que me interesa aquí problematizar o poner sobre la mesa un poco es, bueno, ¿de verdad estamos tan indignados? ¿De verdad las cosas que dice Milei en algún punto, y lo digo como parte de ese sector social, ¿de verdad las cosas que dice Milei en algún punto no las hemos abonado, no hemos preparado el terreno para que esas cosas que dice Milei encuentren calce? ¿O no nos quedamos cortos a veces en alguna crítica, ¿no? Porque volvamos al tema del feminismo. Hay veces y ciertas lecturas que se hacen sobre algunos conceptos que se matizan, se moderan, se ponen en términos livianos y se evita complejizar. Y acá vuelvo a reivindicar que hay que estudiar, porque en pos de no complejizar, seguimos montados en un sentido común que es profundamente neoliberal. Profundamente neoliberal. Entonces, cuando yo los escuchaba recién a ustedes decir, bueno, las organizaciones sociales, el norte es que desaparezcan. Bueno, sí, pero no. Porque si desaparecen, ¿qué? Nos convertimos en una sociedad de individuos aislados. ¿Dónde más nos encontramos? Nos encontramos en el trabajo, nos encontramos en el mercado, ¿y dónde más? No, pero las organizaciones sociales tienen un objeto que abordar, que es la desigualdad, básicamente contener a sectores sociales que son quienes sufren esa desigualdad, y el día que esa desigualdad idealmente, sea cada 100 años, 200 años, no exista, ¿qué? Vamos a tener organizaciones de otro tipo. Bueno, no esas. Pero ojo, no esas. No esas.
no quizás con ese mismo objeto, por decirlo así, que en realidad es un sujeto, pero no hay que pensar que el objetivo es siempre que la organización social desaparezca. La comunidad tiene que seguir organizada, porque si no, reducimos la vida social al encuentro en el mercado, nada más. En el mercado en términos amplios, pero yo me encuentro con personas para intercambiar servicios, maximizando mi beneficio, y no hay construcción de ciudadanía, aunque pueda sonar muy socialdemócrata, pero la ciudadanía se construye con más de una persona interactuando, ¿no? Y además porque también hay que construir patria, y hay que construir identidad, y hay que construir la vida humana se construye en grupo, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales tal cual las conocemos ahora y la dinámica que tal cual tienen hoy, sí, ojalá haya un momento donde puedan cambiar, pero las organizaciones sociales no solo gestionan pobreza, ¿no? Porque además hay ahí, y ahí lo digo también desde mi experiencia, hay ahí una vida común que cuando pensamos en otros sectores sociales está debilitada, está empobrecida. La vida común de personas de clase media está empobrecida. Hay poca vida común. No hay comunidad. No hay comunidad. O sea, la comunidad termina pasando por esta cosa que son ficciones, a fin de cuentas, la red. No le diría ficción porque tiene efectos concretos muy, muy palpables. No, ficción en términos de... A ver, sí se generan redes comunitarias acá, pero son muy... Siento que son muy débiles. Son o sea, débiles, como que es muy fácil de desmontarla. Y además es una vida común empobrecida. Digo, hay grupo de Telegram y la gente está en el grupo de Telegram y piensa ahí que se está realizando como sujeto de comunidad, y bueno, un día el grupo de Telegram se cae porque el administrador lo cierra, chao, se cortó. Voy a poner un ejemplo que quizás suena a golpe bajo, pero me parece muy, muy pertinente, ¿no? Yo estudio, en mi beca del CONICET, estudio el debate sobre prostitución. Sí. No vengo a hablar de eso porque hablo de eso todo el tiempo, quiero hablar de otra cosa, pero quiero poner el ejemplo. Una de las cuestiones que cuando una estudia el tema, ves, bueno, el Estado en general persigue, estudia, analiza la prostitución callejera. Sí. Entonces, la violencia institucional, las contravenciones, todo recae sobre aquellas mujeres que están en la calle. Sí. Mujeres, trabas, trans. Sin embargo, existe un mundo de comercio sexual, popularmente conocido como VIP, entre comillas, que es el que consumen varones de mayor poder adquisitivo y donde están insertas mujeres muchas veces que también tienen una extracción social que no es popular, digamos, ¿no? Y una de las cuestiones que se ven es que las mujeres que están en la calle, si bien reciben todas las violencias y reciben toda la parte más cruda de ese estar en la calle, tienen un nivel de organización y un nivel de comunicación y de vida común ahí que las protege frente a algunas violencias. Entonces, por ejemplo, si una compañera que está en la esquina de repente se fue con un cliente y no vuelve, las compañeras de la esquina saben que no volvió y saben qué hacer y saben cómo, y hay una organización que les permite protegerse entre ellas en esa crudeza. Cuando entramos al comercio sexual, que está en los privados, digamos, en los VIP, en los departamentos, se trata de tipos que tienen muchísimo dinero, que ponen muchísima plata para disponer por muchas más horas de mujeres, trabas, trans. Y esa privatización lo que hace es aislar a las mujeres, a las travestis que están en esa circunstancia. Entonces, la violencia muchas veces a la que se exponen con los clientes muchas veces, está aislada, está mucho más oculta. Entonces, por poner este ejemplo, vemos, y con la violencia de género pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres de los sectores populares tienen una vida común que les permite encontrar
compañeras que las mujeres de clase media, y ni hablar de clases altas, tienen esa vida común empobrecida. Entonces, volviendo un poco, hay que pensar que la vida en sociedad es siempre, o tiene que ser siempre organizada, porque si no se la organiza la comunidad, la organiza el mercado. Entonces, ahí es cuando esta hiperindividualización, de la cual el feminismo también forma parte, porque hay un discurso muy caro al feminismo, ¿no? De mi cuerpo es mío, yo decido, una mala interpretación de la consigna de lo personal es político. Entonces hay como una exacerbación de ese individuo. ¿Dónde están esos límites? ¿Cuál es el límite? Entre estas consignas que vos acabas de nombrar, mi cuerpo es mío, lo personal es político, como podría rozar, digamos, consignas o visiones eventualmente de un liberalismo individualista. ¿Dónde está ese límite? Bueno. ¿Cuándo una consigna termina siendo funcional a visiones liberales? Ahí está. ¿Cómo hacemos para construir un discurso, una visión política que pueda subsanar o reparar derechos, derechos que hoy por hoy los entendemos como derechos individuales, sin seguir abonando el terreno del neoliberalismo y sin llegar a que aparezca Milei y que diga cosas que hay oídos para escuchar? O sea, es decir, lo que dice Milei no cae en saco roto, cae en concepciones que las venimos pensando. O sea, hay caldo de cultivo. Exactamente. O sea, si uno viene pensando, hace los últimos 10 años vengo diciendo por todos lados que mi cuerpo es mío y que yo decido, entonces cuando aparece Milei a decir alguna de sus barbaridades, hace sentido. Es decir, estamos en definitiva hablando de la libertad. Bueno, ¿de qué libertad? ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Es el feminismo o es el peronismo movimientos por la libertad? ¿O son movimientos por la igualdad? ¿O hay una contraposición real entre la libertad y la igualdad? O sea, para mí no. Para mí necesitamos, por ejemplo, de cierto piso de igualdad para poder realmente desplegarnos como seres libres. ¿Y qué es la libertad? La libertad, ay, qué difícil definir libertad. Lo que pasa es que si lo pones en plano Foucaultiano, por ejemplo, de los últimos estudios de Foucault, no tanto de los libros más famosos, él habla, por ejemplo, de que lo que nosotros llamamos como neoliberalismo hace eje, por ejemplo, en la libertad de circulación. Entonces, la libertad para el neoliberalismo, en cierto sentido, es la libertad de circulación, y se nota mucho en los discursos de Milei esa libertad de circulación en términos de circulación de mercancía. Por ejemplo. Salvo que seas africano y quieras ir a... Libertad de mercado. Claro, ahí ya no hay libertad de circulación. Supuesto, ni que hablar de las contradicciones, pero incluso dentro de las cosas que están como planteadas en un marco de supuesta coherencia, hay una definición de libertad que tiene que ver con la libertad de circulación, y se limita, o la libertad económica, entre paréntesis, entre comillas, porque también esa libertad económica es distinta a lo que nosotros podemos interpretar como libertad económica, y que tiene que ver con la circulación, digamos. No sé, esa es la que tira Foucault. Circulación de gente, circulación de bienes y servicios sería. Bueno, para mí libertad, por ejemplo, es poder desplegar mi deseo en tanto no cague a otro. Bueno, esa una definición liberal me estás por decir. Exactamente. Esa definición pone en el centro de la escena el deseo. Que, bueno, ahora me está escuchando un psicoanalista a mí, pero... En jaque. Pero, problematicemos eso. Bien. Porque el deseo no es una cosa que te nace de las entrañas, que no se puede controlar y que no se puede politizar y que no se puede modificar. Pensemos un poco que tener un deseo, ¿no? Y vamos entrando en tema. ¿Lo convierte en un derecho? Mi deseo, por ejemplo, de ser madre, ¿me da derecho a ser madre, por ejemplo? ¿Tenemos derecho a... ¿Tenemos los adultos, las adultas, derecho a maternar, paternar? Hoy sí. Bueno, yo digo que no.
Vos decís que no tenés. Yo digo que no. Pongamos... ¿No tenemos o no debiéramos tener? No tenemos. No es un derecho. Desde mi punto de vista, ser madre no es un derecho. Es un deseo, puede ser una elección, pero el Estado no te lo tiene que garantizar. Claro. Digo, pensemos los derechos en clave de el Estado te garantiza el derecho a la educación, el Estado tiene que garantizarte el derecho a la educación, el derecho al aborto, el Estado te lo tiene que garantizar, pero el derecho a ser madre no. Ser madre, ser padre no es un derecho. ¿Por qué? Porque es una elección y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de eso. Porque si no podés ser madre o ser padre, nadie cercena un derecho tuyo. Pongamos el primer videíto que te pasé de Milei con Tenenbaum. El de Milei, ya te digo exactamente cuál es, Fausto. Tenés los links a mano ahí, ¿verdad? Creo que lo encontró. ¿Vos Sí, acá está. Contame. El listo. Ese ahí, por favor. estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark, parece muy abstracto, en especial en el estadio de donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica. Ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si no, te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determinar esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco, y si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos. Yo no, si yo tuviera un hijo no lo vendería. O sea. Pero ¿y si otro quisiera? Pero de vuelta, y si no es la sociedad la que estoy discutiendo, no es la sociedad la que estoy discutiendo, no es la sociedad la que estoy discutiendo. ¿Vos estarías de acuerdo con? Y ahora. ¿Qué se abre ahí? Y te pido que pongas el otro video que te mandé, que es el que dura 1 minuto, el del abogado, creo que es este. A ver, el 3, por favor, Fausto. Link 3. Fallo inédito. La justicia No. No. Este no, el otro. Te lo señalé en el WhatsApp. ¿Segura que no es ese? A ver. Perdón, ¿no? Un segundito. Sería... Ya te digo cuál. Ah, este de acá, el tercer video que me pasaste. Este no está cargado. Te lo paso, perdón, Fausto, la informalidad, te lo paso por WhatsApp. Ahí está, ahí te lo pasé. Así es el vivo. ¿El primer clip de vientre? Fallo inédito. La justicia argentina autoriza por primera vez un caso de alquiler de vientre aquí en el país, será en la provincia de Río Negro. Una pareja de varones logró que la justicia los avale a cumplir el sueño de completar la familia. Una amiga de ellos gestará sus embriones que obtendrán a partir de una donación de óvulos. Son 2 hombres que están en pareja desde hace 14 años y que tienen registrada una unión convivencial. Esta mujer, la jueza de familia de Viedma, María Laura Dumpé, avaló su pedido con un fallo inédito en el país que autoriza una gestación con triple participación. Con el esperma de uno de los integrantes de la pareja y los óvulos de una donante anónima se formarán los embriones. Y una segunda mujer, la amiga de la pareja, prestará su vientre para gestarlos. No es recomendable que la gestación por sustitución, la gestante, que es la que va a aportar el bebé, aporte el óvulo, porque en ese caso hay más situaciones de arrepentimiento. La situación de la gestación por sustitución es casi bíblica, viene desde la época de la Biblia, no es nueva.
Lo que pasa que hoy, a partir de las técnicas de fertilización asistida, bueno, es más frecuente la demanda. Para la ley, madre es quien da a luz. Por eso los bebés suelen ser anotados como hijos de la mujer que los gesta, pero en este caso, la mujer que aporta el vientre no va a ser la que aporte sus óvulos, y ya dejó en claro, no solo que lo hace por cariño hacia esta pareja amiga suya y no por el dinero, y que no va a reclamar ningún derecho sobre el bebé que va a gestar. Bueno, porque hay un vacío legal, en el sentido, no está previsto el hijo a través de una donación de un vientre a quien no es integrante del matrimonio. Como en Argentina el alquiler de vientre no está regulado, las parejas suelen recurrir a este procedimiento de manera clandestina y les toca pelear después para inscribir a estos hijos como propios. Pero en este fallo, el foco está puesto en dejar claro antes de la gestación las cuestiones referidas a la paternidad de este bebé que llegará al mundo, con un tratamiento de fertilidad y un embarazo cursado íntegramente en Río Negro, la primera provincia del país en la que la justicia autoriza la utilización de este método. Fallo. ¿Qué sucedió acá? A mí lo que me parece interesante de la noticia es primero cómo está dada, ¿no? O sea, es para cumplir el sueño de las familias. O sea, ya de entrada hay una no problematización, una no complejización respecto de qué es eso del sueño de la familia, ¿no? Podríamos entrar en el debate de si, a mi entender, da igual si la pareja es pareja de dos varones, una pareja heterosexual, una pareja de dos mujeres. O sea, en ese sentido me parece que sigue calando muy hondo esta cuestión del sueño de la familia como realización personal última de cada individuo, y que ese sueño es lo suficientemente legítimo como para ¿constituir un derecho? Constituir un derecho, exactamente. Eso en primer lugar. Después, a mí me parece una descripción total del proceso de producción capitalista. O sea, cada parte se hace proviene de un el lugar. Fordista. Exactamente. No, ni siquiera, porque el Fordismo hace todo en la misma fábrica. En cambio, lo que propone el alquiler de vientres es que cada una de las partes viene de un lugar distinto y se ensambla todo en una misma panza. Y lo loco y lo más capitalista de todo es que el producto de ese embarazo no es digamos, en este caso sí había supuestamente uno de los miembros de esta pareja pone material genético, pero el dueño, digamos, del producto de ese embarazo es quien puso la plata. Entonces, mi ley habla de comprar y vender niños, y acá estamos comprando un niño en pozo, básicamente. O sea, en vez de comprarlo al niño cuando ya está nacido, me lo pongo el dinero antes y luego recibo un niño. Entonces es básicamente comprarse un niño en pozo. ¿Y la progresía se espantó con esto? ¿Se espanta con esto? Y a mi entender, la progresía no está lo suficientemente espantada con la maternidad subrogada, ¿no? Obviamente hay voces críticas, estoy siendo muy simplista, pero existe, por un lado, cierta incuestionabilidad del deseo individual. O sea, es decir, lo que se constituye como deseo pasa a ser algo que avasalla cualquier límite. Y por otro lado, acá en la noticia está como muy poco desarrollado, pero aparece esta cuestión nuevamente de la voluntad procreacional. En la noticia no lo dicen así, pero quienes son padres o madres, justifican sus derechos maternos o paternos sobre ese niño apelando a la idea de voluntad procreacional. Entonces, como yo tuve, por ejemplo, llevemos otro caso, las personas que donan, hombres que donan esperma. Sí.
Entonces ellos renuncian a su voluntad procreacional, con ese material genético se puede fecundar un óvulo, y como ellos no tuvieron voluntad procreacional para esa gestación, no tienen ni derechos ni obligaciones respecto de los niños que nazcan de ese material genético. Entonces, con ese mismo argumento se justifica la posibilidad de gestar en el cuerpo de otra mujer. Y además ahí habla de alquilar un vientre. O sea, después Milei habla de comprar y vender órganos, y acá hay que empezar a nombrar las cosas como son. La donación de esperma, la donación de óvulo no son donaciones. Son compra-venta. Son negocios. Yo no es que si yo necesito un óvulo, el Incucay me anota y me llega un óvulo por que alguien gentilmente me lo dona. Eso no ocurre. Y eso es importante decirlo. El esperma, o sea, ya hay partes del cuerpo, fluidos corporales que se compran y se venden en el mercado. Y también es importante decir que cuando se abre un mercado, sobre todo un mercado de fluidos y de cuerpos, la oferta y la demanda tiene un sesgo de clase, un sesgo muy importante de clase. Es decir, quienes ponen el cuerpo suelen ser, por regla general, mujeres pobres, y quienes se benefician de esa oferta son personas ricas. Porque son millonarios, también hay que aclararlo teniendo una perspectiva de clase. Entonces, acá entramos en un terreno muy resbaladizo, que es cuando yo digo, bueno, debiéramos profundizar en nuestros argumentos. Porque por un lado, animémonos a cuestionar el deseo de ser padre y de ser madre. Animémonos a hacerlo. Realmente ese deseo es... el Estado tiene que ampararlo. Bueno, el tema es lo que pienso yo es qué extensión le damos a ese amparo. Porque, por ejemplo, hablaban de que las obras sociales, hace unos años, creo que en el 2013, puedo estar equivocado, se dispuso vía legal de que las obras sociales tenían que cubrir, por ejemplo, todos los procedimientos, no todos, pero por lo menos parte importante de los procedimientos de fertilidad asistida. Exactamente, pero bueno, no la compra y venta de niños. Pero por eso, pero si nosotros le quitamos la categoría de derecho, no podríamos pedirle a las obras sociales que cubran eso. Entonces, me parece que no cuestionar si es un derecho o no, sino analizar cuál es la extensión de ese derecho. Lo que yo pienso es que, más allá de lo que vaya a constituirse o no con fuerza de ley y las obligaciones que se le vaya a reclamar al Estado que cumpla, sí hay una cuestión que me parece que hay que politizarla, ¿no? Y que hay que politizar a fondo la familia nuclear tal cual la conocemos. Y que no hay que perder de vista que quienes tienen derecho a tener familia son los niños y las niñas. Entonces, tenemos que tener ojo con el argumento de la voluntad procreacional. Porque de repente toda una militancia feminista que tiene que ver con reclamar a los varones que cumplan con sus obligaciones parentales y que cumplan con su cuota alimentaria y que cumplan con todas las obligaciones que conlleva tener un hijo, si habilitamos el argumento de la voluntad procreacional, abrimos un terreno donde puede haber varones que digan, no, yo ese día que hemos cogido, yo justo no tenía voluntad procreacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Que de hecho puede ser cierto para ambas partes, de no tener, o sea, de que sea un accidente. Totalmente. Entonces, ¿cómo legislamos sobre voluntades que necesariamente son volátiles? O sea, yo puedo... Incontrastables, digamos, algo que firmé un contrato de, che, estamos por coger para tener un hijo. Claro. Entonces, habilitamos ese argumento de la voluntad, si eso es, porque además ahí empieza a jugar de acuerdo a la conveniencia de ese momento. O sea, puede haber momentos donde la voluntad procreacional sea un argumento válido para justificar que ese niño es mío, porque aparte se lo habla en términos de propiedad, y después
puedo decir, no es mío, pero ahí la genética ya empieza también a entrar en terreno resbaladizo. Si yo hice una donación, entonces yo no tengo voluntad procreacional, la genética no importa. Ahora, si yo quedo embarazada de uno y digo, él es el padre, y lo demuestro genéticamente, y él argumenta que no tiene voluntad procreacional, ¿qué hacemos? Entonces, hay que empezar a pensar hasta dónde llegan nuestros argumentos, porque lo que está pasando acá es que el que está regulando esta cuestión es el mercado. La cuestión de la... De facto. Claro, la cuestión de los vientres de alquiler, que donde no hay ninguna donación, donde lo que se hace es poner dinero para que mujeres pobres pongan el cuerpo y parejas de ricos y ricas puedan quedarse con el producto de ese embarazo, es una regulación del mercado. Porque de repente, si eso entra en el campo de lo legítimo, todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden tener ingresos. ¿Qué incentivo tendría el Estado para decirle a las mujeres pobres o pensar políticas públicas para combatir la feminización de la pobreza, que es un fenómeno mundial y que es un fenómeno creciente? Entonces, hay cuestiones que yo creo que desde los argumentos progresistas y con esta visión de vanguardia y de que tenemos que cuestionar y correr los límites, en realidad, ojo para dónde los estamos corriendo, porque lo que de repente estamos logrando es que haya un mercado que sea el que dirima o el que resuelva las cuestiones humanas. Entonces el mercado está por un lado fomenta un ideal de familia, un ideal de que la realización individual va a venir de la mano de una familia y una familia elegida por catálogo, ¿no? Porque ese óvulo, ese esperma, ese útero no es el de cualquiera, yo lo puedo elegir y pongo plata para eso y me quedo con ese niño solamente porque tengo mucho dinero. Entonces el capitalismo no solamente, así como compró, que es el típico ejemplo que se usa, que empezó a hacer remeras con el Che Guevara y te la vende, también empezó a comprar y a cooptar el sentido de un montón de consignas que tienen origen en el progresismo, en las izquierdas, si queremos, y también las empieza a llenar del sentido que a él le conviene, que al mercado le conviene. Exactamente. Y también en lo que decís, me quedo pensando de cómo hay en la izquierda, sentimos que nos hemos comprado, que somos los más estudiosos, que la derecha no profundiza, que la derecha no estudia, de que siempre muchas veces escuché decir, en la derecha saben que somos más estudiosos y eso le da bronca. Y hay un autoconvencimiento muy alto y que lo que termina logrando es achatar el discurso de la izquierda, volverlo muy liviano y se termina transformando en un consignismo vacío. Coincido plenamente y además hay como una intención de no abordar la complejidad. Y a la complejidad hay que abordarla en su complejidad y es difícil. Pero yo estoy plenamente convencida de que hay que animarse a cuestionar las instituciones, hay que animarse, y lo que logra Milei en algún punto es obligarnos a argumentar lo que hasta hace tiempo no argumentábamos. La compra, como decía, tenemos la compra y venta de niños, no, estamos en desacuerdo. Che, ¿estamos tan en desacuerdo si estamos avalando esto? Si nos estamos comprando niños en pozo, en definitiva. Claro, hay como una laxitud, una ausencia de problematización al repetir estas consignas y ponerla, que terminan, como decís vos, sembrando el campo, indirectamente tal vez, pero terminan sembrando el campo para que no parezca tan desopilante que de pronto las propuestas de un Milei. Y además, porque lo que logra Milei es plantear la discusión como si todo fuera cuestión de acuerdos individuales. Y que acá me voy en otro tema que me encanta también, que tiene que ver con el poliamor, ¿no? Como si todo fuera cuestión de hacer un buen contrato, y un contrato transparente, y un contrato donde estemos todos de acuerdo. Entonces, si ella sabía, o él sabía, o aquel sabía, ¿cuál es el problema? Y la verdad que hay un montón de problemas. La verdad que los contratos entre personas libres e iguales son ficción. Es una ficción. Pensar que la sociedad se compone de individuos libres e iguales que pueden
legítimamente acordar contratos y que eso genera obligaciones, eso es una ficción. Ni hablar de que las mujeres que gestan pierden todos sus derechos. Es decir, vos porque has firmado un contrato de repente perdés tu derecho al aborto, por ejemplo. O sea, vos tenés derecho a abortar hasta la semana 14, pero si has firmado un contrato para la gestación subrogada, perdiste el derecho al aborto. De repente hay una cuestión de una casi esclavización en el sentido de 24 horas todos los días, durante 9 meses, estás siendo controlada, serás castigada. En el sentido de, está totalmente, tu tiempo completo durante ese tiempo está al servicio de un contrato, que es, pero totalmente ilegítimo. Porque además no podemos olvidar y negar y hacer de cuenta que las cosas no son lo que son mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Porque la cuestión del altruismo, o la cuestión de que lo hace, acá como presentaba en la noticia, es una amiga y no le importa el dinero. Bueno, hay también en relaciones de poder, ¿no? O sea, expresar la voluntad de algo no legitima instantáneamente ese acto. Podemos pensar una situación de violencia de género donde la mujer víctima de violencia de género dice, es mi marido, yo lo amo. Y que ella diga eso, y que ella diga, yo quiero sostener esta familia o sostener mi pareja porque si no me quedo en la calle, por ejemplo, o porque lo amo, o porque Dios no me permite divorciarme, o por lo que fuera, que ella diga eso y tenga conciencia plena de lo que está pasando, no legitima esa situación. Entonces, acá vuelvo al deseo y a la cuestión del individuo. No, tenemos que pensar que toda acción individual o todo acuerdo entre personas se encarna en relaciones de poder que son estructuralmente desiguales. Entonces, no podemos, y así como hablamos de la maternidad subrogada, podemos hablar del poliamor, podemos hablar de prostitución, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de un montón de cosas. Pero no podemos pensar que los acuerdos entre individuos son suficientes. ¿Acuerdos individuales o voluntades individuales solitas? O voluntades individuales aisladas, ¿no? O sea, no es suficiente, no estamos haciendo un análisis realmente estructural y profundo si nos quedamos en simplemente comprobar si las personas querían o no. Bueno, tremendo, Cris, lo que te acaba de tirar. Muy disruptivo. Me parece que es necesario que empecemos a hablar más de esto. Sobre todo de estos espacios, estos medios, que tenemos un posicionamiento, no sabemos muy bien qué queremos por ahí, pero sabemos qué no queremos, y las propuestas que vienen de actores como Milei, o de expresiones liberales de Juntos por el Cambio, sabemos que son nuestro límite, pero para poder vencer tenemos que previamente hacer un laburito hacia adentro, ¿no? Porque si no parece que está todo hecho, que ya tenemos las herramientas y la verdad es que están quedando muchas veces cortas. Sí. Esa disputa de sentido no es tan fácil. Entonces, bueno, tenemos que empezar a discutir estas cosas. Me encantaría que sigamos. Yo plenamente dispuesta, me encanta hablar y opinar de todo. ¿Te parece que sigamos otro día discutiendo esto con un poquito más de tiempo? Poliamor, ahí me parece que también varias puntitas pueden salir. Poliamor y el tamaño de las ciudades. El tamaño. Tamaño de las ciudades. Ojo con qué y tamaño. Y el tránsito, sos fanática del tránsito. Debería... Quiero estar en la mesa. Bueno, podemos armar una mesita de 3, ¿no? Estaría. Cris, muchas gracias por venir. Tenemos que cortar. Quedan, la verdad, demasiadas cosas sobre el tintero, pero es tirano el tiempo acá. Quiero agradecer, no solo a vos por venir, quiero agradecerle a Freddy por la columna, quiero agradecerle a Fausto que estuvo acá operando detrás de cámara, le agradezco a Mauro que ya se fue. Ya lo podemos denominar el cirujano. Ah, sí, el operador, sí, no, vuela. Y Martín, muchas gracias a vos también por estar acá acompañando. Esto fue Antro Boutique, una manera para problematizar el lunes.
De cosas que ya el martes venga con una carga de angustia, por lo menos que no sea monótono el martes, como dijo Federico, que puedan quedar pensando, mirá todos los problemas que me instalaron la socióloga, el psicólogo, bueno, la